mucho gusto con todos. Mi nombre es Luis Arias Montalvo. Mi persona tiene la oportunidad de trabajar ya con algunas empresas de capacitación. En este caso, pues, este es el primer proyecto con ILAN con respecto al trabajo en archivos. Así que quiero compartirles una presentación que vamos a trabajar nosotros el día de hoy, que es la presentación de el trabajo en específico que vamos a realizar, que es la administración de archivos y documentos electrónicos. Vamos a dar puntos básicos específicos y específicamente también vamos a romper mitos y verdades con respecto a los documentos electrónicos. Van a haber muchas inquietudes que van a nacer de ustedes al momento que nosotros trabajemos este tipo de información. Para esto es también un poquito indispensable tener ya un conocimiento en archivística básica. Obviamente hay personas que posiblemente es la primera vez que están trabajando. Vamos a tratar de utilizar términos no tan técnicos con respecto a esto, pero ILAN trabaja con capacitaciones ya pues de mayor tiempo en estos aspectos con respecto a técnicas archivísticas que les puede servir a ustedes mucho para trabajar. Sin más, estimados compañeros, por favor, permítanme presentarme ahora sí correctamente. Soy ingeniero en contabilidad de auditoría, porque en la rama archivística en el Ecuador para tercer nivel no había posibilidad de estudio. La única posibilidad de estudio que existía era, pues, archivística y bibliotecología que daban en la Universidad de Guayaquil, pero como mi persona era de Quito no la podía estudiar, entonces escogí la situación medio similar que es la auditoría. Pero tuve la oportunidad de especializarme un poquito más en estos aspectos, así que soy especialista superior en la rama de archivística y patrimonio documental con respecto al trabajo. Es lo que he hecho para que puedan conocer, por favor, la persona que les va a capacitar el día de hoy. Mi persona ha sido jefe y es jefe de archivo actualmente de varias instituciones públicas, actualmente trabajando para el Consejo de la Judicatura como supervisor nacional de archivos. Mi persona también ha sido PM funcional y es PM funcional de varios proyectos de sistemas de gestión documental. Project Manager funcionales significa que son las personas que diseñan el software. El PM técnico o el área técnica o el área de desarrollo comience a trabajar en cambio en los procesos de programación en específico. Nosotros somos quienes les decimos cómo queremos el sistema, qué es lo que debe llevar y las normas básicas que debe tener un sistema para poder funcionar de manera correcta. También soy administrador de módulos de digitalización actualmente de sistemas estatales, específicamente un proceso que vamos a lanzarlo por todo este inconveniente a nivel mundial, que en el caso de la función judicial vamos a trabajar algo que se denomina trámite web, estamos ya a punto de sacarlo y es para que se pueda hacer litigios a través de la web y evites entregar información dentro de ventanillas, aglomeraciones o algún otro tipo de cosas y puedas recibir de la misma manera información y notificaciones a tu correo electrónico para que ya no tengas que estar trasladándote a una unidad judicial o averiguando a través de terceros qué es lo que se necesita. Mi persona diseñó el módulo de digitalización de este sistema y pues actualmente lo administro para los despliegues en cada una de las provincias. Soy consultor en la rama de archivos, también archivos de organización física y la rama de sistemas de gestión documental cuando las empresas o instituciones desean insertar pues sistemas en su sistemas de gestión documental en cada una de sus instituciones. Y lo que les había dicho en este caso, soy especialista superior titulado en la rama de archivística y patrimonio documental y pues actualmente entregando pues mi tesis de maestría de archivística y sistemas de gestión documental, que es lo que me encanta. Soy experto en la rama de gestión documental y diseño de sistemas para gestión y administración de documentos y archivos. Sin más, veamos la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Es una agenda un poquito extensa, así que posiblemente voy a ir volando un poco en algunos temas por asuntos del tiempo. Si hay algo que no lo entendemos, por favor nos escriben la pregunta o vamos a hacer un foro abierto después para poderles escuchar y conocer y podemos ir resolviendo algunos inconvenientes. Como les decía, el tema es bastante extenso. En realidad, vamos a topar puntos básicos que posiblemente necesitamos conocer y rompernos mitos y verdades con respecto a documentos electrónicos y cómo administrarlos. Lo que vamos a ver primero son conceptos básicos. Les pido un soporte en esos aspectos porque yo sé que es tedioso de la concepto de la ciencia y todo lo demás, pero es algo que necesitamos conocerlo porque, como decimos nosotros los archiveros,
Hay que unificar criterios y la unificación de criterios está desde los conceptos. Si es que yo te hablo una parte y tú me dices otra, posiblemente no nos vamos a entender. Entonces, con la unificación de conceptos somos las personas más técnicas del mundo en realidad. Quiero ponerles también en consideración algo que recién sacó el Estado, que lo publicó el 28 de enero del 2020, que es el Decreto Ejecutivo 981, donde empieza el Estado a trabajar con el gobierno electrónico o e-government, conocido a nivel internacional. Nosotros recién nos estamos insertando en el gobierno electrónico, pero bien o mal, es muy bueno en realidad. Ya otros países lo están trabajando hace mucho tiempo atrás, nosotros lo estamos trabajando en este año, pero gracias a Dios vamos a hacerlo y esa es la idea en realidad. Vamos a ver también qué es la gestión documental y cuáles son los sistemas de gestión documental y cuáles son estas diferencias. Porque algunas veces confundimos la gestión documental con los sistemas de gestión documental y eso es un poco complicado al momento de trabajar todo el proceso archivístico. Vamos a ver qué son los documentos electrónicos. Aquí vamos a romper muchos mitos y verdades. Vamos a trabajar mucho con conceptos. Vamos a ver parte de firmas electrónicas, usos, ventajas y desventajas, porque no puedo hablar de documentos electrónicos si no entendemos qué es una firma electrónica. Aquí van a tener muchos conocimientos ustedes, así que las personas que somos archiveros se van a dar cuenta que nos abstenemos mucho de nuestras publicaciones en Facebook o de lo que escribimos en WhatsApp. Ya se van a dar cuenta por qué. Y por último, es un también mito, poniéndolo en consideración. ¿Por qué digo mito? Porque esto es algo nuevo para el país. Hablar de la certificación de documentos electrónicos. ¿Cómo certifico un documento electrónico? Posiblemente muchos de ustedes están ya en teletrabajo y con el teletrabajo, como no puede firmar la persona a cargo, tiene que hacerlo a través de una firma electrónica. Entonces, necesito saber cuando alguien me solicita este documento, ¿cómo lo certifico? Entre comillas, digámoslo así, porque vamos a aprender el día de hoy cómo se maneja esto. Sin más, estimados compañeros, un gusto verlos, conocerlos y empezamos. Vamos a hablar de la gestión documental como ciencia. Un poquito de historia antes de entrar. En 1838, Natalis de Wallis es nombrado como el primer archivero de la historia en todo el mundo, ¿sí? Al rey Luis XV se le caían todos sus documentos cuando se iba en cruzadas, porque los reyes acostumbraban a llevar todos sus cédulas reales en un baúl en el cajón de su carroza. Como los caballos corrían tan rápido, pues este baúl tendía a caerse, y al momento que se caía, pues las cédulas reales se desparramaban y el rey se olvidaba los decretos que él había dado con respecto a su pueblo. Entonces, el rey dice, necesito que me administren estos documentos en un espacio. Así que lo que hace es, pues, nombrar a Natalis de Wallis, que era un bibliotecario en esta temporada, que es raro en este aspecto, como su archivero personal. También denominado, no sé si algunas personas conocen estos términos, pues el archivero de las 3 llaves, como muy famosamente se los conoce en la historia. ¿Por qué lo decían el archivero de las 3 llaves? Porque el baúl que llevaba el rey los documentos se abría únicamente con 3 llaves. Una la tenía el rey, otra el archivero y otra pues su edecán personal para poder abrir este tipo de cosas, ¿no? Con el consentimiento de los 3 pues se abría este baúl. Natalis de Wallis se da cuenta que el proceso de guardar documentos es totalmente distinto al llevar una biblioteca, porque los libros se pueden producir en masa, en cambio los documentos son únicos e irreemplazables, o sea, si se muere el rey no hay otra persona que pueda generar el mismo documento. Entonces Natalis de Wallis crea algo que se llama el principio de procedencia. Y este principio de procedencia o principio del origen primitivo o del orden primitivo, como lo encuentran en los libros específicamente, este principio de procedencia da lo que ustedes conocen actualmente como la ciencia de la archivística, ¿sí? Pero todo este proceso avanza hasta el año de 1990, cuando Microsoft, perdón, no es Microsoft, es Apple, cuando Apple en esa temporada Macintosh, comienza a trabajar mucho con el despliegue de computadoras personales. Comienza a trabajar con las computadoras personales y en 1990 es el boom de la tecnología. Con el boom de la tecnología comienzan a generarse información de manera indiscriminada, ¿sí? Y no se permite una administración correcta de la información porque una se encuentra en físico y otra en modos electrónicos o medios electrónicos o formatos magneto-ópticos denominados en ese tiempo.
pues se crea la rama de la gestión documental. Y hacia el año 2001 específicamente, con el lanzamiento de una norma ISO, también denominada 15489, se llega a la gestión documental como ciencia. ¿Sí? Entonces vamos a hablar en este caso de la gestión documental como ciencia, lo que ustedes van a ver, y es que la aplicación de la tecnología a la gestión de la información ha dado como resultado la disciplina, en este caso, de la gestión documental, y en este caso, pues acompañado de sus sistemas. Vamos a aprender qué es la diferencia de esto, ¿no? Qué es la gestión documental y qué son sus sistemas con respecto. Como ustedes conocerán, en un mundo totalmente globalizado donde todo se acorta, porque antes pues era un mundo gigante, ahora todo se acorta porque estamos a un clic nada más de nuestros seres queridos y todo lo demás, pues actualmente el 90% de la información que producimos es electrónica. Pero por criterios de necesidad y dar testimonio a una documentación, materializamos para darle validación. ¿Qué significa materializar? Pues lo imprimimos y la validación que le damos pues es una firma autógrafa actualmente para que el documento, valga una redundancia y lógica con respecto a este proceso, se vuelva a digitalizar para volverse otra vez en un formato electrónico. Entonces, la idea de este seminario que estamos teniendo es que ustedes eviten hacer este tipo de cosas y vamos a ver cómo se lo puede trabajar. Con esta aplicación de la tecnología se crea dentro de las instituciones y estados algo que nosotros conocemos como gobierno electrónico o e-government actualmente, ¿no? O e-gobierno, como lo denomina en la decreto 981, dándole relevancia al significado de gobierno abierto, ¿sí? Que ya existe. Necesito que entendamos un poquito qué significa gobierno abierto y gobierno electrónico, porque mucha gente lo confunde y piensa que el gobierno abierto es un gobierno electrónico, cuando los dos no tienen un mismo significado, pero el uno va de la mano con el otro. Si no hay gobierno abierto, no existe e-government, ¿sí? Y sin e-government no podemos hablar de un gobierno abierto, en otras palabras, ¿no? Vamos a irnos a los conceptos. Gobierno abierto, ¿qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto, en una redefinición de gobierno, es el vínculo que hace el Estado con la ciudadanía, ¿sí? Ese es un gobierno abierto, o sea, el gobierno dice, señores, nosotros somos un gobierno de brazos abiertos, transparentes y todo lo demás. Entonces, para saber este tipo de cosas, les damos a ustedes todas estas vías para que ustedes puedan investigar nuestra información. Dado este dato, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información es una vía de gobierno abierto porque puedes solicitar información. La Ley del Sistema Nacional de Archivos dice que todo documento es público y es patrimonio de una institución, entonces puedes acceder a la información y en todo momento aplicas un gobierno abierto. Ahora, este gobierno abierto comienza a tener mucha más demanda por parte del pueblo, por parte de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía comienza a decir, a ver, yo necesito saber qué se está haciendo realmente, porque el gobierno no me está permitiendo acceder. Yo, ciudadano a pie, no puedo levantarme, no puedo irme a otro lado, solo tengo que estar sentado en mi computador. Entonces el gobierno dice, apliquemos algo que se denomina gobierno electrónico, ¿sí? ¿Y qué es el gobierno electrónico? Simplemente la aplicación de un gobierno abierto a través de tecnologías de la información, o mejor conocido como las TICs, ¿sí? Esto en sí es muy indispensable para el sector público. El sector privado también lo puede hacer, es más, lo hace. Muchos de ustedes ya manejan gobierno electrónico dentro del sector privado, en sus cuentas bancarias, en todos los procesos que ustedes tengan o paguen servicios, tienen un gobierno electrónico. El gobierno electrónico, en este caso para el sector público, va a ser el mejoramiento de servicios que ustedes lo hacían con documentos físicos, pues ahora con documentos electrónicos, así de fácil y sencillo, ¿sí? ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a incrementar la eficiencia, la transparencia y, obviamente, la participación ciudadana. Esto es un espacio vinculante con respecto a incluso a la Constitución de la República del Ecuador, donde uno de los poderes del Estado se convierte actualmente en la participación ciudadana, ¿no? Incluso, no sé si tal vez tenían conocimiento, la Constitución de la República del 2008 ya habla de procesos electrónicos que recién al 2020 se los está ejecutando, ¿no? Avanzamos un poquito más con el decreto ejecutivo 981.
¿Qué habla el decreto ejecutivo 981 del 29 de enero del 2020? Pues el decreto habla de la implementación del gobierno electrónico en la función ejecutiva para mejorar la relación entre la ciudadanía y el gobierno, ¿sí? Y con las empresas privadas mediante aplicación de tecnologías de información. O sea, ¿qué es lo que les dijo primero el Estado? Vamos a generar sistemas que nos permitan trabajar a través de documentos electrónicos, ¿sí? Vamos a generar herramientas para que ustedes puedan subir sus documentos electrónicos y pues a la vez vamos a hacer que ustedes puedan transparentar toda esta información. Pero para que ustedes puedan darle validez a esta información, el decreto ejecutivo te obliga a unas determinadas cosas. La primera es, en el caso de las empresas e instituciones que se acojan al e-government, o al e-gobierno o al gobierno electrónico, es mejorar la capacidad de almacenamiento y las seguridades de los servidores institucionales. O sea, tus servidores tienen que duplicarse en la capacidad de almacenamiento y lo mismo debes tener en cuenta con respecto a la administración de documentos electrónicos. Si tú estás trabajando en casa, en tu computador, y necesitas guardar tus documentos electrónicos, mi sano consejo como especialista en la rama de archivos y también técnico en seguridades de información, es que nunca almacenes toda tu información en el servidor principal o en el computador. Por favor, ten respaldos. Cómprate un disquito, haz un esfuercito para comprar una memory de 32 gigas o alguna situación así, para que ese tipo de documentos sean, pues, respaldados en procesos externos, porque lo que primero se nos daña siempre es el computador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros saturamos la capacidad de almacenamiento, pues nos vamos a tener ese tipo de consecuencias, ¿no? Y obviamente las seguridades, si es que mi hijo o hija trabaja con el computador, novia, novio, lo que sea en este caso, posiblemente meta mal el dedo y diga, ay, te borré el disco, fregados nosotros, ¿sí? Por eso mi sugerencia en este caso. También nos obliga a que todos los funcionarios tengamos firma electrónica. El registro civil antes ya trabajaba con este proceso. Ahora, pues, lo que hizo el Estado es decirle, ya no quiero que el registro civil haga esto, ahora, por favor, señores de telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones, que ahora ya no existe, pero, perdón, que existe con el de transportaciones y se unió y se hizo el de teletransportaciones. Ahora, señores de este ministerio, háganse cargo de que todos los ciudadanos tengan firma electrónica. Así que pueden ustedes sacar firma electrónica como ciudadanos. Vamos a darnos cuenta qué tipo de firma electrónica es la que podemos sacar, ¿sí? También nos obliga que nuestra empresa, nuestra institución o donde nosotros estemos trabajando, organización, ONG, PYME o alguna otra situación, tenga manuales y procesos institucionales para manejo de documentos electrónicos. Esto es indispensable. Por favor, no empiecen administración documental sin procesos y procedimientos establecidos de esta situación. Esto que nos puede dar, pues, un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de su proceso documental nos va a llevar a la elaboración de manuales y procesos y, pues, lo otro es la implementación. Si nosotros queremos saltarnos de este paso, es como querernos poner los zapatos sin las medias, ¿sí? Y también, pues, para empresas e instituciones y todo lo demás, creación de sistemas de gestión documental y repositorios virtuales. Mi otra sugerencia es que si ustedes quieren, por favor, y no tienen dinero para comprar un disco externo o alguna otra situación, y en su computador pueden hacer algo y entrar a una página dentro del Google, esto es lo único que verifican, es Alfresco, se denomina este sistema, Alfresco, 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 y lo descargan como versión community. Este Alfresco es como un Dropbox. Las personas tal vez que hayan utilizado el Dropbox o hayan utilizado nubes de almacenamiento de información, este Alfresco es como un sistema pequeño de gestión documental que te va a permitir administrar tu documentación electrónica como repositorio virtual. Entonces, si por circunstancia se te pierde la computadora, pues el Alfresco lo mantuvo en una nube privada y pues obviamente si deseas más capacidad hay que pagar determinado valor, pero tienes una capacidad excelente en la parte de versión community de Alfresco que puedes comenzarlo a trabajar, ¿sí? El decreto 981 se va a lanzar a nivel estatal, estimados compañeros, así que tengámoslo presente, las personas que trabajan en procesos estatales, GATS, todo lo que sea ejecutivo, legislativo, función judicial, vamos a incluirnos en este proceso y lo que les va a obligar es a la empresa privada también vincularse a los sistemas que el gobierno va a comenzar a trabajar con respecto al decreto 981, ¿sí? Vamos a ingresar en el tema ya y vamos a conocer qué son los documentos electrónicos. Aquí quiero darles una gran diferencia, por favor, porque todos nosotros confundimos el concepto.
y pensamos que el documento que tengo firmado físicamente por mi jefe, al momento de digitalizarlo, lo convertí en electrónico, y eso es falso, ¿sí? Veamos los conceptos para estar claros. Como les decía, aquí vamos a hablar un mismo idioma. ¿Qué son los documentos electrónicos? Son documentos generados por una institución, sea pública o privada, o por una persona natural de manera electrónica. O sea, ¿qué significa de manera electrónica? Que el documento nunca fue materializado. En otras palabras, nunca fue impreso, ¿sí? Para darle otro valor. Mediante un software especializado, en este caso hablamos de un sistema de gestión documental con un soporte de firma electrónica para el fin y cumplimiento con las características señaladas de un documento electrónico. ¿Cómo son las características? Lo vamos a verificar aquí, pero este es un concepto que yo lo denomino concepto nominativo, o sea, mío, pero quiero darles el concepto de la MOREC 2001. La MOREC significa Modelo de Requerimiento de Administración de Documentos Electrónicos. En el 2001 ya administrábamos documentos electrónicos. En 1996 la UNESCO llama a una reunión mundial para poder decir: muchachos, estamos generando demasiada información electrónica y necesitamos regularla. Entonces contratan una consultoría y la consultoría saca una ISO que se denomina MOREC 2001. Esta ISO evoluciona y actualmente se conoce como la ISO 15489, ¿sí? Perdón que corra tanto en este aspecto, pero como les decía, ILAN tiene en esta parte capacitaciones específicas en este tipo de cosas que podríamos ir ahondando mucho más al proceso, ¿sí? Con lo que les voy diciendo, por favor, vayan generando sus preguntas más adelante que las vamos a ir resolviendo. Pero el modelo de requerimiento 2001 define a los documentos electrónicos como documentos de archivo al ser parte de un sistema de gestión documental. Primera situación, no se denomina documento electrónico si no fue generado en un sistema validado como gestión documental dentro de una institución, ¿sí? Todo documento que tú quieres generar que se denomine electrónico debe ser generado dentro de un sistema, y este sistema debe tener un soporte. Esto de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas debemos tener presente, porque por A o B circunstancia tú puedes generar un documento en PowerPoint como este, y lo puedo firmar electrónicamente fuera del sistema, y lo puedo decir: este es un documento electrónico. No, su validez tiene un nivel de duda en esos aspectos, ¿sí? Al momento de ser trabajado como sistema, como documento, perdón. Lo vamos a especificar más adelante cuando entremos en características de los documentos electrónicos. Ahora, si es virtual esta información, o sea, si no puedo encontrarla de manera física porque nosotros tenemos, y aquí, compañeros, les pido un favor, rompámonos el esquema el paradigma de que si no lo toco no vale, de que si no tengo en mis manos papel no me siento respaldado. Falso. Lo único que les puedo decir es que Lucio Gutiérrez fue encerrado porque tuvo un pequeño inconveniente con su sistema de gestión documental, porque los documentos físicos de sus procesos de coima y alguna otra situación fueron eliminados. Entonces, ¿cómo obtuvieron la información? Con los sistemas de gestión documental en esa temporada. El famosísimo caso que todos deben haber oído, que se denomina Chucky 7. Chucky 7 era el sistema de gestión documental que utilizaba en esa temporada el gobierno, ¿sí? Entonces, si ya no tengo un documento físico donde pueda decir: a ver, estas son las carpetas de Juanito, estas son las carpetas de Jaimito, estas son las carpetas de Julito, ¿sí? Si ya no puedo saber cuáles son las carpetas de Jaimito, de Julito y de Juanito, en la parte virtual, ¿cómo puedo recuperar la información y qué le va a dar validez a esa información? Esto es una simple y sencilla palabrita denominada metadatos. Los metadatos que ustedes le entreguen al documento electrónico es lo que les va a permitir su recuperación y su validez. Es más, la firma electrónica es un metadato más que tiene el documento para ser válido, ¿sí? Por esa razón, una correcta definición de metadatos determina un adecuado archivo digital. Ojo, así como ponías carpeta de Julito, carpeta de Juanito, carpeta de Jaimito en el físico, la misma carpeta de Julito, Juanito y Jaimito debes crear en el electrónico, porque no hay ninguna diferencia en el proceso archivístico. Lo único que se diferencia es que ya no vas a almacenar papeles, sino vas a almacenar en un mundo un poquito más grande que se denomina Big Data, ¿sí? Información electrónica.
¿De acuerdo? Entonces, la misma carpeta, como les decía, valga la redundancia, de Jaimito, Juanito y Julito que tenías en un Pendaflex, en un Bibliorato, pues ahora lo vas a tener en una situación que se denomina carpeta padre dentro de un repositorio virtual donde vas a ir organizando toda la información. Ahora, hemos hablado de documentos electrónicos. Se han dado cuenta que son documentos que no tienen que ser materializados para darles validez, que la validez que le da el documento electrónico, que le da, perdón, validez al documento electrónico es la firma electrónica y un sistema de gestión documental. Veamos cuál es la diferencia con un documento digital o algo que se denomina documento digitalizado, ¿sí? El documento digitalizado es un documento que se obtiene del traspaso de un soporte análogo a uno digital. ¿Qué es un análogo? Es un físico, ¿sí? Es un papel. De un análogo a uno digital mediante herramientas informáticas denominada digitalización. ¿De acuerdo? Eso es lo diferente, ¿sí? Es un proceso donde un físico se traslada a unos y ceros, hablemoslo de esta forma, y lo puedo visualizar en el computadora. Pero su respaldo es un original en físico. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Que los documentos digitales, cuando tú los exportas desde un físico hacia una computadora, nacen de un documento análogo y mediante herramientas informáticas son trasladados hacia un formato digital, pero no son probatorios de sí mismos. O sea, lo único que estás haciendo es que lo que antes hacías una fotocopia en papel, estás haciendo una fotocopia en una computadora. Por lógica, un documento digital no puede ser probatorio de sí mismo. Así lo quieras presentar como evidencia, no puede ser presentado como evidencia porque el documento digitalizado es más sujeto a alteración que un documento físico. Si no tiene firma electrónica, no es probatorio de sí mismo. Sirven para acceder de manera inmediata a la consulta de información frente a la disponibilidad de un documento físico. O sea, la digitalización te sirve solamente como consulta, no como validez. Por favor, eso tengámoslo claro. Su formato de captura y almacenamiento es rasterizado. Ahí vamos a hablar un poquito más, término un poquito técnico, pero la rasterización consiste en que si yo cojo y le comienzo a hacer un zoom al documento, a veces cuando se dan cuenta que es un documento tomado desde un físico hacia el digital, cuando comienzas a hacer zoom, el formato se pixelea, ¿sí? Perdón, se pixela, tiene este tipo de cuadritos que no están completos. Entonces, al momento de que no están completos, ¿sí? Ese formato que se capturó se denomina rasterizado, ¿sí? Puede seguirse distorsionando la información y ahí entenderán por qué motivo no son probatorios de sí mismos, ¿sí? Estos documentos también pueden ser eliminados de manera subjetiva sin necesidad de conformación de comités. O sea, yo tengo un documento digital y digo, no me elimines los digitales porque son respaldo. No, falso, no son respaldo, ¿sí? Lo único que te permiten es consultar la información de manera inmediata, pero si los quieres presentar, pues no es evidencia. Tienes que presentar el documento original, o sea, el físico, ¿sí? Así que estos pueden ser eliminados de manera subjetiva. Coges eliminar, formatear disco o alguna otra situación y tranquilamente continúa tu estilo de vida institucional y empresarial sin problemas con documentos digitales. ¿Cuál es la diferencia con los documentos electrónicos? Primero, nacen de un sistema de gestión documental validado por una institución, manteniendo el precepto de desmaterialización. ¿Qué significa? Que en ningún momento lo voy a imprimir, ¿sí? Se mantiene en un computador, ¿de acuerdo? Son sujetos probatorios de sí mismo mediante un certificado electrónico que resguarda su contenido. Este certificado electrónico es conocido como firma electrónica. O sea, este documento, hablamos de desmaterialización cuando el documento obtuvo su último metadato, que es la firma electrónica, ¿sí? Cuando un documento electrónico está siendo creado y se firma electrónicamente, es un documento conocido como documento desmaterializado. Y este sí es sujeto probatorio de sí mismo por las leyes internacionales y nacionales que representa la firma electrónica, así que cuidado con eliminar este tipo de documentos. Es de acceso inmediato y deberá su usabilidad, o sea, lo puedes presentar como prueba dentro de un juicio que puede ser aceptado. Su formato de captura y almacenamiento es vectorial, o sea que si hago zoom, esos cuadritos que en el anterior, en el rasterizado, se me quedaban como cuadraditos, aquí los sigo ampliando y pues se va a seguir formando la letra y no voy a tener ninguna distorsión. Por esa razón son sujetos probatorios, ¿no? Y su eliminación sí procede de manera objetiva, o sea, como lo determina la ley, en este caso, en la regla técnica actual de publicación de abril del 2019, ¿sí? Para los documentos en el Ecuador, en este caso, ¿no? Mediante cuadros de clasificación documental institucional y sus tablas de plazos de conservación documental vigentes.
podríamos hacer un foro también de creación de cuadros de clasificación documental y tablas de plazos de conservación, que me parece algo genial en realidad en esos aspectos. ¿Cuál es la estructura de los documentos electrónicos? A diferencia de la estructura de los documentos físicos, que nosotros decíamos, a ver, un documento físico va a tener como estructura fechas, a quién remites y todo lo demás, el texto, una firma y se acabó. La estructura del documento electrónico cambia por ley y te dice, el documento electrónico va a tener esta estructura de fecha y todo lo demás, pero tiene que tener unos datos específicos para que pueda determinarse que es un documento electrónico. Esto que les estoy mencionando está basado en dos procesos. El primero es la ley orgánica de, ley de firmas electrónicas, ¿sí? Y comercio electrónico. Y también estamos hablando de la regla técnica de archivos nacional publicada por la Presidencia de la República, ¿sí? El capítulo 5 en específico de esta regla te habla de todo lo que se llaman documentos electrónicos. Entonces te dice, la estructura de un documento electrónico debe tener 4 partes. Sin estas 4 partes el documento no es válido. La primera situación se denomina autenticidad. ¿Qué significa que sea auténtico? O sea, que pueda probarse a sí mismo, que me demuestres que ese documento fue hecho por lo que quiere generarse, ¿sí? Que fue hecho específicamente para ese trabajo y no fue alterado por otra persona para completar algo dentro de ese trabajo. Entonces, la autenticidad es parte del proceso. En este caso, el sistema de gestión documental te ayuda a trabajar en los procesos de autenticidad, no necesariamente la firma electrónica. Por esa situación es que si el documento electrónico como tal necesita ser verificado, se lo verifica a través de un sistema, ¿sí? También su fiabilidad. La fiabilidad significa que el contenido del documento sea completo y no esté alterado, no se rompa el proceso. Y la disponibilidad, que va a ser la recuperación de información, en este caso, pues, una herramienta que me permita verificar en cualquier parte del mundo donde yo me encuentre este documento y que en cualquier parte del mundo lo pueda presentar y sea válido, ¿no? Esta estructura la deben tener siempre los documentos electrónicos para que tengan en consideración. Si estos 4 puntos no tiene un documento electrónico, no es llamado electrónico, ¿sí? Como les decía, este PowerPoint puedo firmarlo electrónicamente, pero si no me da un principio de una estructura de autenticidad, ni de fiabilidad, ni de integridad, porque disponibilidad puede haber, yo puedo subirlo a la red, pero si no me da esos 3 principios, no es llamado documento electrónico, ¿sí? Es simplemente un documento con una digitalización certificada. Ahora, la característica de los documentos electrónicos. Para que un documento sea electrónico tiene que ser omniaccesible. Como les decía, en cualquier parte del mundo, en cualquier computadora, yo me puedo conectar. También tiene que ser interactivo, o sea, que en cualquier plataforma de computación yo pueda abrir el documento. ¿De acuerdo? Y que sea recuperable, que yo pueda descargar esta información y pueda acceder de manera inmediata para poderlo presentar sin ningún inconveniente. Ahora, muchos de ustedes deben haber oído este término que es la desmaterialización de documentos. Cuando hablamos de desmaterialización, es algo totalmente distinto a documento desmaterializado. La desmaterialización de documentos es trabajar un documento físico, que ha sido generado físico, y lo traslado hacia un documento electrónico, ¿sí? ¿Pero cómo? A través de un sistema dándole una firma electrónica. Pero aunque no lo crean, en el proceso de desmaterialización de documentos físicos a electrónicos, y les hablo de este tema porque en el caso de las notarías, les van a hablar mucho de la desmaterialización de documentos para entregarles ahora, pues, certificaciones digitales. Y, en el caso de esto, si no hay un respaldo físico en el proceso de desmaterialización de un documento, que vas a firmarlo electrónicamente, no vas a tener la misma validez que un documento que nació electrónico, generó en el sistema y se firmó electrónicamente. ¿De acuerdo? ¿Un documento electrónico firmado tiene la misma validez que un documento físico? Porque de pronto puede ser falso. No puede ser falso, sí tiene la misma validez. ¿Sí? ¿Por qué motivo no puede ser falso? Cuando tú firmas electrónicamente un documento, por los principios de la firma electrónica, y uno de estos se denomina la característica del no repudio, ese documento pasa a ser automáticamente válido, por más que tú no lo hayas firmado, ¿sí?
Por más que tú hayas dejado tu contraseña y le hayas dado a otra persona para que firme electrónicamente, es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, por la característica del no repudio, el documento electrónico incluso llega a tener mayor peso que el documento físico, ¿sí? Cuando un documento electrónico es firmado electrónicamente, ese documento se sella y no tiene sujeto de alteración. Cuando tú quieres alterar un documento que está firmado electrónicamente, la firma se rompe. Y lo único que haces es que cuando lo vuelves a pasar, cuando le das un clic, se abre y lo que pasa al irte es un error, como un error de apertura de documentos del 404, error en el servidor porque no está encontrando el documento, su código original. Y si tú quieres montar la firma electrónica, pues es fácil también darse cuenta porque al momento que ingresas hacia la validez del documento en un software, un VeriSign o alguna otra situación, pues te va a salir que el documento ha sido alterado. En la desmaterialización, si se digitaliza un físico, ¿cómo es el proceso de firma digital? Tengamos en consideración lo siguiente, no es firma digital, es firma electrónica, ¿sí? Los argentinos lo denominan firma digital porque ellos no hablan de documentos electrónicos, sino de documentos digitales, pero en sí el término es firma electrónica. En el proceso de desmaterialización es lo siguiente, tú haces algo que se denomina digitalización certificada. Estás certificando o estás dando razón de que el documento original que estás digitalizando es fiel copia del original, ¿sí? El documento, al momento de que lo firmas electrónicamente en un proceso de desmaterialización de un físico, estás diciendo que es fiel copia del original, pero el documento electrónico, ¿sí? No va a ser válido si tú no presentas el original. No sé si me hago entender. Voy a ponerlo de otra manera. El documento físico, cuando lo desmaterializas y lo firmas electrónicamente, te sirve como respaldo y puede ser presentado como evidencia, ¿sí? Pero si por obvia circunstancia desearas certificar ese documento, lo que vas a certificar siempre va a ser el físico, no el electrónico. A diferencia del documento electrónico que nace desde un sistema de manera electrónica y no tiene un análogo o un físico, ¿no? Ya les explico más adelante esa parte porque lo tengo como punto específico para trabajar. Sandra dice, buenas tardes, ¿qué tan útil es subir documentos a la nube de los correos electrónicos? ¿Y qué tiempo pueden permanecer en la nube? Sandrita Melgar desde Cuenca, un abrazo. Sandrita, qué buena pregunta. Muy, muy buena tu pregunta. En realidad es bastante útil. Yo lo subo. Sí, yo tengo Google Drive y Dropbox, que son dos buenas situaciones para trabajar documentos electrónicos. Y pues el tiempo que tú determines coherente en realidad. Incluso cuando hay un determinado tiempo de saturación o cuando el Dropbox te está saturando información, tú debes hacer una depuración documental. Para mi criterio, si tú vas a almacenar información en un correo electrónico a través de las nubes, como Dropbox o Google Drive, lo que manejes en esos aspectos, lo primero que deberías hacerte es un mini cuadro de clasificación personal, posiblemente. En tu empresa, en cambio, un cuadro de clasificación documental, el cual ya veas determinados documentos que ya cumplen un tiempo, puedan ser eliminados. En este caso, nosotros lo denominamos expurgo o migrados. Eso significa que ya guardes en otro almacenamiento que no sea específicamente un correo electrónico, sino ya tal vez otra herramienta un poco más grande para poder administrar tus documentos, ¿no? Y la pregunta de Katy dice, buenas tardes, ¿a los docentes se les puede obligar la firma electrónica en los documentos? A todo el mundo se le puede pedir la firma electrónica. A mí, a ti, a cualquier persona que trabaje con alguna institución que tenga soportes electrónicos o con e-government o con e-gobierno, a cualquier persona se le puede solicitar. Si es un docente que trabaja en el sector público y es parte del ejecutivo, ¿sí? En este caso, ese docente se une al decreto 981, por lógica debe tener firma electrónica y posiblemente se le soliciten documentos electrónicos para trabajar. Para realizarlos. Equipos tecnológicos me refiero. Un escáner, una computadora y un software para digitalizar y un sistema de gestión documental que te permita firmar electrónicamente los documentos. Sin eso solamente es una fotocopia digital, ¿no? ¿Qué significa la gestión documental de sus sistemas? Hemos hablado clarito de lo que son documentos electrónicos. Ahora vamos a ver de dónde nacen los documentos electrónicos.
Importante diferenciar qué es la gestión documental de sus sistemas, porque hemos hablado tanto del documento electrónico y decimos necesitamos que se genere un sistema de gestión documental, necesitamos que tenga un sistema de gestión documental, pero muchas veces tendemos a mezclar la gestión documental con los sistemas de gestión documental. Aquí vamos a aprender la gran diferencia y esto les va a servir mucho, por favor, para sus procesos de archivo. Tengan mucho cuidado. ¿Cuándo aplican gestión documental y cuándo se aplican sistemas de gestión documental? Esto basado en la norma UNE ISO 15489, la gestión documental lo pone en conceptualización como un área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, mantenimiento, uso y disposición de los documentos. O sea, en otras palabras, la gestión documental es el proceso, son los pasos que se van haciendo para recibir un documento, tramitarlo, dar una contestación y llegar al archivo, ¿sí? Eso es gestión documental. Y en algunos casos, el área donde se tramita toda esa parte, ¿no? O sea, donde recetas documentos en ventanillas y todo ese tipo de cosas, que en algunos casos están a cargo de las secretarías generales institucionales, eso es gestión documental. En cambio, los sistemas de gestión documental es ese procedimiento que tú estás haciendo, pero se incorpora algo que se denomina TICS, o un sistema, ¿sí? Una herramienta informática que te va a permitir que los documentos sean de acceso en todo el proceso, ¿sí? A lo largo del tiempo. Para que me entiendas esta explicación, tengo que enseñarte esto que se llama el ciclo de vida del documento. El documento, así como nosotros tenemos un ciclo de vida que es nacer, crecer, reproducirse y morir, el documento también tiene un ciclo de vida solamente de 3 fases, donde sus fases se llaman actividad, semiactividad e inactividad, ¿sí? En la fase 1, en el periodo de actividad, donde un documento puede permanecer dentro de un área de archivo o en los archivos de gestión entre 2 a 3 años, ¿sí? En esta fase, solamente en esta fase, entra el proceso denominado gestión documental, ¿sí? En cambio, los sistemas de gestión documental entran en las 3 fases del ciclo de vida del documento. En la fase 1, donde están los archivos de gestión, en la fase 2, donde están los archivos intermedio de la nación y archivos centrales e institucionales, y en la fase 3, pues, donde están los archivos históricos y permanentes de nuestra institución, ¿sí? En esas 3 fases entran los sistemas de gestión documental, porque simple y sencillamente estás almacenando información virtual que después va a tener que ser conservada de la misma manera, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el sistema de gestión documental entra en todas las fases del ciclo de vida del documento, incluso en su eliminación, ¿sí? Ahora sí, entremos a este tema. Mucha gente se va a aclarar mucho con este proceso que vamos a hablar de la parte de firma electrónica. Entonces, ya entendemos qué significa gestión documental y qué significa sistema. La gestión documental son los procesos, pasos, procedimientos, lineamientos que tenemos dentro de una institución para que un documento sea tramitado. Los sistemas y la gestión documental se cierra cuando ese documento pasa ya a ser archivado y no tiene mayor competencia que la consulta. En cambio, los sistemas de gestión documental trabajan desde la fase donde se tramita toda la información, cuando se traslada la información a un archivo central y cuando pasan a ser históricos permanentes, porque en todo ese proceso se necesita consulta. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. ¿Qué es la firma electrónica? A ver, la necesidad de darle confianza a los mensajes de datos que nosotros mandamos actualmente, ¿sí? Nos da nacimiento al proceso de firma electrónica. O sea, yo escribo en todo momento, pero simple y sencillamente no tiene validez, ¿sí? Puedo enviar notas a través de un proceso electrónico, como un correo, pongámoslo así, por ejemplo, ¿sí? Y después cuando yo digo, este correo me envió Luis amenazándome, me van a decir, no tiene validez porque no hay firma electrónica, ¿sí? Es solamente un mensaje de datos más. Pero vamos a entender qué niveles de firma electrónica nosotros tenemos, teniendo en consideración que tus correos electrónicos pueden ser válidos como firma electrónica, tus mensajes de WhatsApp pueden ser válidos por firma electrónica, tus posteos de Facebook pueden ser válidos por firma electrónica, ¿sí? Porque, aunque no lo creas, esos tienen un nivel de firma electrónica, ¿sí? ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica está basada en dos claves. Por eso están ahí, esas 2 claves son como 2 engranajes. ¿Sí? Una clave es la pública. Para que me entiendan de una mejor manera, les voy a poner un ejemplo así, bastante lúdico que me ha servido mucho. Por ejemplo, la Pati que nos está leyendo los comentarios, ¿sí? Y las preguntas. Resulta que quiere comunicarse con el Robert que está en Cuenca. Sí, pero resulta que el cartero es un picarón.
Entonces, cuando la Pati mete su carta en el sobre, el cartero, antes de mandarle a Correos del Ecuador, pues simple y sencillamente abre el sobre de Pati, ¿sí? Y lee la carta y dice, ve esta Pati, qué picarona. Y se enteró el cartero, un tercero no involucrado, de algo que no tenía que enterarse. Entonces, para que no pase esto, la firma electrónica pasa a ser lo siguiente. Patty envía una carta al Robert y le dice, Robert, te mando estas llaves, guárdala. Es una llave que todo el mundo la puede ver. Entonces el cartero abre y dice, ¿y esta loca qué pasó? Le mando unas llaves, pero bueno, pega las llaves, ¿sí? Entonces, después vuelve a mandar Patty en una cajita de metal con un candado la misma declaración de amor al Robert y le envía a través de Correos del Ecuador. Resulta que el cartero picarón ya no la puede leer porque ya eso está cerrado. O sea, lo único que puede hacer es ver lo lindo que es la caja y nada más. ¿Quién es la única persona que puede abrir esa caja? El Robert que recibió las llaves, ¿sí? Entonces, como el Robert recibió las llaves, esa cajita y esas llaves que ustedes la ven ahí y la pueden sentir en este caso, se denomina clave pública. Es la que todo el mundo puede ver, ¿sí? En cambio, la cajita con el candado que está resguardando toda esta información se denomina clave privada. La unión de la clave pública con la clave privada da la seguridad de que el mensaje de datos es auténtico, fiable, íntegro y disponible. Por lógica, al cumplir todos esos preceptos, pasa a ser estos dos engranajes, tanto la cajita como las llaves, algo que se denomina firma electrónica. Si uno de los dos no encaja, simple y sencillamente no se lee el mensaje. Es lo que les decía en las preguntas que me hicieron y les decía, me preguntaban que el documento electrónico puede ser, es sujeto a alteración más fácil. Falso. El documento digital es lo que es más sujeto a alteración. El electrónico no. El electrónico, como les acabo de decir, es esa llavecita y esa cajita. Si uno se pierde, si se pierde las llaves o si se pierde la caja, ahí quedó el mensaje. No se puede ver. Por lógica, hay seguridad en el traslado de información. ¿De acuerdo? Tipos de firma electrónica. Mucho ojo con lo que vamos a ver ahorita porque les va a servir bastante con respecto a lo que ustedes trabajen, ¿sí? La firma electrónica básica. Muchos, mejor dicho, todos nosotros tenemos firma electrónica básica. Es la firma electrónica básica, es un conjunto de datos de forma electrónica consignados unos junto a otros y nos asocian a ellos y pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. A ver, en otras palabras, en donde te pidan usuario y contraseña, es una firma electrónica básica. Tu usuario es tu llave pública y tu contraseña, tu llave privada o tu clave privada. ¿De acuerdo? Por lógica, cumple los preceptos de firma electrónica. ¿Dónde encuentras esto? En correos electrónicos. Por eso, para la certificación de documentos electrónicos con lo que respecta a correos electrónicos, el notario te solicita que vayas y abras en su notaría tu correo electrónico, abras el correo electrónico que necesitas notarizar y ese correo electrónico que se necesita notarizar es lo que se va a verificar y se entrega como certificado, ¿sí? Si no haces eso y les llevas un documento impreso, ¿sí? Mate ninguna verificación y esto puede estar alterado. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, todos tenemos firma electrónica básica. ¿Dónde están sus firmas electrónicas básicas? En su WhatsApp, en su Facebook, en su correo electrónico, en su... sí, hasta ahí, porque la otra que les voy a poner en ejemplo es ya esta segunda, que es la electrónica avanzada, ¿sí? Mucho ojo con lo que escriben porque sí se puede a través de sus redes sociales, envían a través de WhatsApp y todo lo demás, porque sí puede ser sujeto probatorio de sí mismo y por lógica puede tener mayor validez que un documento físico, ¿sí? Firma electrónica avanzada. Es una firma electrónica que permite identificar al firmante, o sea, liga a datos como la básica, ¿sí? Pero en esta vincula unos datos creados a través de una certificación o un sistema, ¿sí? Esa es la avanzada. Es los mismos datos, pero en este caso ya para un sistema en específico, donde sea exclusivamente mi uso. Aquí les voy a poner un ejemplo y se van a dar cuenta dónde tienen firma electrónica avanzada, porque en este caso, por ejemplo, la firma electrónica avanzada está en todos aquellos sistemas que me permitan usos, no solamente biométricos, sino de controles
de rostro, ¿sí? Entonces, se habrán dado cuenta que las firmas electrónicas avanzadas posiblemente estén en sus sistemas bancarios, ¿sí? Se dan cuenta que todo el mundo tiene firma electrónica, aunque no lo crean. Otra cosa es que la que no tenemos o necesitamos tener es la última firma y la que es posiblemente probatoria a nivel mundial, que es la firma electrónica reconocida. ¿En qué está basada? Es una firma electrónica avanzada, o sea que tiene generada a través de un sistema donde me puede reconocer que soy yo quien está firmando, pero la diferencia es que me va a entregar un certificado reconocido. Y este certificado es generado mediante un dispositivo, ¿sí? Lo que se conoce como tokens. En algunos otros casos hay certificados embebidos que se denominan, o solamente te envían un correo donde te dan PIN, ¡puf! Ese PIN, ese PUG, son los certificados de creación de firma, ¿sí? Que se está haciendo a través de una empresa. En este caso, por ejemplo, la firma electrónica reconocida la entrega el Banco Central, la entrega VeriSign, la entrega Firma EC, el Consejo de la Judicatura también es un certificador de firma electrónica reconocida, donde tú te registras y el Consejo de la Judicatura te dice, esta persona tiene un dispositivo para firmar. Este certificado reconocido tiene que ser renovado de acuerdo a la ley cada 2 años y este es el que tiene costo, ¿sí? La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que una firma manuscrita para la persona que preguntó esa parte con relación a los datos consignados en papel. O sea, cuando una firma electrónica te pide PIN, te pide contraseña y te pide ID de usuario, es una firma electrónica reconocida que por principio de no repudio no puede ser ignorada. Características de la firma electrónica. La característica del no repudio, la que les vengo repitiendo hasta el momento. ¿Qué significa la característica del no repudio? Por más que tú no hayas firmado el documento electrónico en un sistema de gestión documental, pero está tu firma plasmada en ese documento porque no tuviste la precaución de guardar tus contraseñas, es automáticamente tú estás sujeto civil y penal a las sanciones que determine la ley por haber hecho ese documento, por la característica de no repudio. Como les decía, el documento electrónico posiblemente sea incluso hasta más seguro que el físico, ¿sí? Característica de autenticación. ¿Qué significa? Esto significa que el documento, al momento de tener una firma electrónica o un proceso de un engranaje que no puede romperse, se puede asegurar que es auténtico, ¿sí? Nadie lo puede rechazar, nadie puede decirte, no, es que no cogemos aquí documentos electrónicos. Peor aún con el trabajo de e-government, ¿sí? Y la característica de integridad de datos significa que al no ser repudiado, al tener una autenticación, significa que todos los datos que están consignados dentro de ese documento son fidedignos. Es lo que yo quise decir, ¿sí? Si yo dije quiero matar al presidente de la República y lo firmé electrónicamente y lo envié con un sistema a través de un sistema de gestión documental, no puedo hacerme loco. Es lo que dije y es la integridad de mis datos. ¿Sí? Así que, por favor, tengamos mucho cuidado en esos aspectos. Ahora, ventajas que podemos tener con respecto a la parte de firma electrónica. A ver, nos agiliza la gestión de procesos, eso sí, tienes información en tiempo real. No tengo que estar esperando a aquellas personas que posiblemente tengan sucursales en otros lados o direcciones, ¿sí? Provinciales en este caso. No tengo que estar diciendo, a ver, ¿tiene que llegarme el físico para yo empezar a tramitar? Porque si no, no puedo hacer nada. No. Firmo electrónicamente en este caso, a las 5:03 y a las 5:03:20 está siendo tramitado en otro lado porque es un documento sujeto probatorio de sí mismo por principio de no repudio, de autenticidad y de integridad, ¿sí? Mejora y asegura la gestión documental, dalo por hecho, porque el documento electrónico agiliza todos los procesos, ¿sí? Facilita la autentificación, o sea, como te decía, no puedo decir no es mío o no lo hice. Es un documento que está en un sistema y está firmado electrónicamente, entonces es auténtico. Facilita la consulta, solamente digitas los metadatos que necesitas del documento para poderlo consultar y automáticamente te va a salir la información. Crea un ambiente de gestión seguro, o sea, no vas a estar pensando que la Juanita, el Pepito, el Menganito se va a robar tus documentos, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Guardamos bajo llave porque la ni sé cuantito se sabe coger y esta es una ni sé cómo.
y ahí estamos preocupados por resguardar información. Entonces, el documento electrónico te permite hacer, la firma electrónica te permite tener un ambiente de gestión seguro del proceso. Y se pueden utilizar los certificados emitidos por otras instancias. ¿Qué significa? Bueno, en este caso dice SAT o entidades certificadoras fuera de Banco Central. Las SAT son sistemas de autentificación de transacciones, como por ejemplo, como les decía yo, el Consejo de la Judicatura y otro sistema que se llama Firma EC y todo ese tipo de cosas. Sí, se puede utilizar cualquier certificado emitido para tener una firma electrónica certificada en estos aspectos. ¿Sí? Ahora, como toda ventaja tiene sus desventajas. En este caso, la firma electrónica solo se recomienda para la gestión de actos administrativos o transacciones, no para actos legales ni actos de decreto en otro caso, ¿no? Su preservación es finita, o sea que si es que se pierde el certificado, los documentos pueden tener un error, ¿sí? Al momento de ser abiertos. Por eso los certificados tienen que ser siempre renovados, incluso de las personas que salieron de la institución y firmaron electrónicamente, ¿sí? Esos certificados también tienen que renovarse constantemente, por lo que posiblemente una de nuestras desventajas al final son los costes del mantenimiento de firma electrónica. A priori debe conocer el destino final de dichos documentos, o sea, la depuración de esta información no la hace de manera automática, sino lo tenemos que hacer de manera selectiva, ¿sí? La legislación y jurisprudencia reconocen los actos administrativos respaldados en documentos electrónicos, o sea, nosotros podemos hacer documentos electrónicos geniales, pero los actos de autoridad aún requieren firma autógrafa. Por ejemplo, los decretos presidenciales no pueden firmarse electrónicamente. Entonces, tenemos nuestras desventajas con respecto a ese tipo de trabajos, ¿no? Resoluciones, convenios no pueden firmarse electrónicamente. El costo de la tecnología para crear y firmar electrónicos confiables es muy elevado, porque necesitamos aumentar nuestros servidores para capacidad, mantener los certificados. Los certificados tienen un costo. La firma electrónica cuesta $24 si la quieres comprar como certificado, o $60 si la compras en token. Se te pierde el token, vuelves a pagar $60. Entonces, sí es un poquito complicado, pero en realidad son mayores las ventajas que las desventajas en sí. El costo de gestión incluye preservación, que ya es un poco elevado, ya que quiere contar con un administrador de contenido, o sea, ya que requiere contar con un administrador de contenido. O sea, lo que les decía, es un servidor en donde se carga toda su información. Este es el administrador del contenido cuando ustedes generan información. Por lógica, necesito comprar tecnología, ¿sí? Ahora sí, entremos al último punto y aquí voy a resolver la pregunta que nos realizaron con respecto a las notarías, ¿sí? Con este último punto voy a dar paso a un foro abierto de preguntas y también a micrófono para que puedan hacer sus apreciaciones en estos aspectos. Y si tienen alguna inquietud, por favor, también adicional de que si quieren algún punto en específico con respecto a lo que estamos hablando, comuníquense, por favor, con Patti para que Patti les pueda ayudar y hable conmigo y podemos hacer un foro nuevamente con respecto a este tema en específico que deseen tratar, ¿sí? A ver, existen varias definiciones al respecto de la certificación de documentos electrónicos, pero lo que yo les puedo decir, y no habla Luis Arias Montalvo, sino está hablando una persona que analiza las leyes ecuatorianas y trabaja diariamente con este tipo de documentos, ¿sí? Es más, el Consejo de la Judicatura es un ente pionero en el trabajo de documentos electrónicos. Nosotros ya no trabajamos con físicos. Todas nuestras bases de datos son electrónicas actualmente. Cuando tú pides un documento al Consejo de la Judicatura, te lo entrega en CDs porque no te puede entregar de otra manera. Así que la certificación análoga de documentos electrónicos no existe. ¿Qué significa certificación análoga? O sea, no vas a recibir en papelito un documento donde te diga que certifica que es fiel copia del original, un documento electrónico. No lo vas a recibir. ¿Y por qué no lo vas a recibir? Porque los documentos electrónicos, al momento de tener una firma electrónica y cuando tú lo descargas y lo sigues remitiendo de esa manera, el documento es sujeto probatorio de sí mismo, así que no estás certificando un documento, sino estás entregando un original. Y cuando estás descargándote 10 veces, acabas de descargar 10 originales y 10 originales los vas a repartir. La firma electrónica dentro del documento electrónico es su certificador más que seguro, ¿sí?
Eso para que lo tengamos nosotros en consideración. Entonces, si tú quieres solicitar copias certificadas de documentos electrónicos, no te van a entregar copias certificadas de documentos electrónicos. Te van a entregar los documentos electrónicos originales en un CD y te van a decir, aquí están estos documentos que son parte del uso de la institución o del sistema de gestión documental de la institución. No necesitan decir que son fiel copia del original, porque ya de por sí, por principio de no repudio, autenticidad e integridad, la firma electrónica los hace originales. ¿De acuerdo? Para certificarlos, deben ser materializados bajo algunos parámetros para su validez. Esto, a ver, primero, ¿quién es el único ente certificador de documentos electrónicos? Las notarías, nadie más, nadie más. De acuerdo a la ley, las notarías son los únicos que pueden certificar documentos electrónicos, pero para que estos tengan que ser certificados, la notaría te pide ciertos parámetros, ¿sí? La notaría te va a decir, ¿quiere un documento electrónico usted certificado de manera física? O sea, ¿quiere sentir el papelito? ¿Sí? Si usted quiere sentir el papelito, le voy a pedir los siguientes parámetros. Primero, imprima los documentos. Segundo, váyase a la institución de la cual usted sacó este documento, porque lo que el notario certifica no son los documentos, es quién los firmó y la validez de esa persona con respecto a la institución. ¿De acuerdo? O sea, el certificado de reconocimiento de firma electrónica es lo único que se certifica. El resto, de por sí, es original. Y el notario te va a decir que esta documentación presentada es fiel copia del original. ¿Sí? Las únicas personas autorizadas para realizar este proceso de certificación son los notarios y notarias, como les había dicho, y pues los documentos electrónicos, de acuerdo a sus principios, son originales, no necesitan ser certificados, ¿sí? Y son sujetos probatorios de sí mismos, salvo que autoridad competente solicite una ratificación de validez de documentos que entregará de la misma manera el notario esos documentos de manera electrónica. La diferencia es que como tú entregas documentos electrónicos, vas a tener dos firmas. La firma del documento electrónico que manejas actualmente y la firma del notario que certifica el documento electrónico. Más no te va a dar un documento como antes de esos formularios gigantescos donde decía en la minuta ni sé cuántito se certifica que esto... No, sino vas a tener una firma electrónica de un notario. ¿De acuerdo? Estimados, aquí me quedo yo. Esto es lo que les había preparado en sí para este proceso de documentos electrónicos. Por situaciones del tiempo, se nos es muy corto. Me encantaría mostrarles cómo se generan algo que se llama árboles de ruta de almacenamiento documental electrónico, que podríamos hacer posiblemente una segunda charla. Y quiero escuchar preguntas o tal vez en el chat preguntas que tengan, por favor, al respecto de los temas que hemos avanzado. Sí, querido Luis, Camilo Azogue desde Guaranda pregunta. Buenas tardes, una pregunta por favor. ¿Los documentos que se guardan en la nube tienen privacidad? Depende. Buena pregunta, Camilo. Cuando tú guardas en una versión community, no tienen no digamos la privacidad, sino mejor un resguardo, ¿no? Son más susceptibles a alteración que una versión pagada. La versión pagada, sus paredes de servidores son más robustos que otras personas no van a poder hackearte el proceso y va a poder resguardarse la información. Te pongo un ejemplo. Tú guardas en la nube de un correo electrónico. Es una versión community. Cualquier persona que te hackee el correo automáticamente accede a tus documentos. En cambio, vas a una versión pagada, te hackean el correo electrónico, la versión pagada no les permite entrar porque para entrar a ese Dropbox o a ese Google Drive, simple y sencillamente tienes que pasar más niveles de los que te da una versión community, que es únicamente regístrese para saber si existe. ¿Sí? Entonces, depende de lo que tú adquieras, vas a tener la seguridad en estos aspectos. Teniendo en consideración lo de siempre, ¿no? Lo barato sale caro, entonces, si nosotros queremos tener un resguardo, algunas veces sí tenemos que pagar un poquito más. Yo pago servicios de Dropbox, no me ha salido mal, es barato en realidad.
pagas 99 centavos al mes. Entonces, no tienes ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Y Nelly pregunta, ¿cuántos años debe conservarse los documentos para una auditoría? Mi estimada Nelly, no sé si puedes serme específica si es estatal o es privada. Bueno, te voy a responder para las dos. Para una auditoría estatal hasta 7 años. Por esa situación es que no le pudieron hacer auditorías a tal vez Rafael Correa Delgado desde un tiempo atrás hasta desde su tiempo de inicio de presidencia, sino desde el 2012, porque son 7 años atrás. Y en el caso de auditorías privadas es casi la misma situación. Son 5 años que tú mantienes y los documentos financieros 7 años, que debes mantener la información. Pero mantener la información no significa mantenerla en tu espacio de oficina. Mantener la información significa que las mantengas en los repositorios documentales donde tu institución los requiere, ¿sí? Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura tienes archivos de gestión documental. Los archivos de gestión documental son los denominados archivos secretariales, o sea, los que genera cada unidad administrativa. Y terminado su periodo fiscal o 2 años, ¿sí? Ellos remiten al archivo central y los auditores van hacia el archivo central, no van hacia la oficina. Entonces, no te obliga a ti a mantener 7 años de esa información, ¿sí? Solamente te obliga a ti a mantener los parámetros adecuados de conservación documental para que otras personas puedan administrar este proceso. Sí, muchas gracias. Katy dice, ¿hay algún riesgo al crear la firma electrónica? Es decir, ¿pueden usar nuestra firma terceras personas para trámites personales? Si es que tú entregas tu clave y tu PIN, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, la firma electrónica no es como la firma autógrafa que cojo un esperito y la firmo y alguna otra situación. No, es un código. Es un código que da una validez, incluso, como te decía, mucho legalmente, es más pesada que una firma autógrafa. Entonces, si una persona tiene tu contraseña, tu PIN, y firma por ti, automáticamente tú estás siendo responsable de ese documento, aunque lo hayas desconocido. El desconocimiento de la ley no te exime de culpa. Bueno, pregunta, ¿qué es copia compulsa y copia certificada? Qué buena pregunta. Pero la pregunta de copia compulsa y copia certificada es respectivamente en el físico. Compulsa no existe para documentos electrónicos, por si acaso, ¿no? Y como les decía, copia certificada tampoco existe para documentos electrónicos. Eso es específicamente al físico. La copia compulsa es una copia que se entrega de una copia certificada por notario, no por institución pública, por notario, ¿sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, una escritura pública donde el notario te dio una copia certificada de una escritura, ¿sí? Y tú lo entregaste a una institución y esa institución después le requieres esa información certificada y esa información que tú le entregaste de notario, ellos te van a entregar como compulsa, ¿sí? La información de una copia certificada de una institución XYZ, ¿sí? XYZ, que te hayan entregado a ti, es una copia simple. Cuando tú quieres certificarla, en otras palabras, ¿sí? No es una compulsa. La compulsa es única y exclusivamente aquellas copias certificadas que entrega notario público, ¿sí? Y yo necesito certificarlas adicional por mi institución. Eso es una compulsa. Y la copia certificada son todos aquellos documentos originales que mantiene una institución y se dan fe a través de un fedatario institucional, que en este caso sería, pues, una secretaría general o un área de gestión de documentos, ¿no? Buenas tardes. Si el archivo original fue creado de manera electrónica, ¿se debe crear un archivo físico o se puede imprimir el documento? No, no te recomiendo que imprimas el documento. No, o sea, ten en consideración artículo 60 y el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas. Artículo 60 es al momento de que lo materializas, automáticamente le hiciste perder validez al documento electrónico, ¿sí? Por más que tenga una clavecita que diga firmado electrónicamente, no es válido, ¿sí? En cambio, cuando un documento electrónico nace electrónico y se mantiene electrónico, debes tener archivos electrónicos. Y es lo que yo les decía, me hubiera gustado que el tiempo me alcance para enseñarles a ustedes la creación de los árboles de generación de archivos virtuales, que posiblemente podría ser una siguiente charla de Ilan, pero no podía meterme a eso sin darles estos conceptos. Buenas tardes, ingeniero. Si dice que estos documentos electrónicos son utilizados específicamente para la parte administrativa y de auditoría, ¿cómo beneficiaría en la parte de la docencia?
A ver, la docencia es una parte administrativa, ¿sí? No quiere decir que tú vas a firmar documentos electrónicos que les vas a remitir a tus estudiantes. No. Quiere decir que a ti te piden informes de tus estudiantes, incluso notas, ¿sí? Entonces, las personas que trabajen con firma electrónica dentro de tu institución, para subir esas notas y todo lo demás, que antes te entregaban formularios físicos y tú los firmabas de manera autógrafa, pues te entregarán formularios electrónicos donde tú los firmes electrónicamente y de esa manera es el trabajo administrativo con respecto a la parte docente. ¿Sí? Aquellos informes que te solicitan tu institución o alguna otra situación. Puedes hacer este tipo de cosas siempre y cuando se generen a través de una herramienta de sistema de gestión documental, ¿no? ¿Cómo sacar el token y cuál es su validez? Por su costo no podríamos validarlo cada año porque cuesta $60. Richard Vilches desde Riobamba. Buena pregunta, Richard. El token es una sola vez. Lo que vuelves a pagar es el certificado. ¿Y si se ¿Sí? pierde? Si se pierde, vuelves a pagar el token. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar tu firma electrónica, cualquier institución privada, y en este caso pública que tenga autogestión, te va a decir, puedes sacarlo de dos maneras. La primera manera es un pago único de $24 con un certificado en el cual te va a llegar al correo electrónico, y así están trabajando actualmente las instituciones. Al correo electrónico que tú registres te van a llegar un usuario, una contraseña, un PIN y un PUG, ¿sí? Eso debes guardarlo siempre para poder trabajar con tu firma electrónica y automáticamente has sido validado, ¿sí? Y esta empresa te acaba de crear un certificado reconocido. La renovación de este certificado reconocido no tiene más allá de un valor de $2, $1.50, cada 2 años, de acuerdo a la ley, o el tiempo que tú determines. Sí, porque tú le puedes decir a la institución, yo voy a utilizar esta firma electrónica 5 años. Entonces, cada 5 años puedes pagar $2. ¿De acuerdo? En el caso, en cambio, del token, pagas por ese bendito pendrive en realidad, y ese token es lo que contiene tu certificado, pero en este caso, ese es un pago único de importe de $60, o dependiendo de lo que el costo que tenga en el mercado la empresa que te esté otorgando la firma electrónica, y después es la misma situación. Ese token se va contigo al fin del mundo, ¿sí? Que lo único que tienes que pagar es la renovación del certificado, que no costará entre $1.50 a $2, ¿no? Claro ¿Qué que sí. personas deben realizar el trámite para tener su firma electrónica? A ver, de acuerdo al decreto ejecutivo 981, todos. Todas las personas. Por ejemplo, no sé si estoy trabajando tal vez con abogados o alguna persona que haga ejercicio, libre ejercicio. El Consejo de la Judicatura va a lanzar el trámite web, y cuando lanza el trámite web va a trabajar algo que se llama módulos externos. Y la parte de módulos externos implica que tú desde tu oficina vas a ingresar al módulo externo del trámite del Consejo de la Judicatura, vas a generar tu escrito y lo vas a firmar electrónicamente. Entonces, no necesariamente necesitaste ser parte de una institución para tener una firma electrónica. Con este decreto 981, en el cual te dice que la función ejecutiva incluye en el e-government o gobierno electrónico, significa que tus documentos van a tener que ser presentados de manera electrónica. Ahora, por constitución no te pueden prohibir presentar documentos físicos, ¿sí? Pero ya te van a poner normas para poder entregar documentos electrónicos. Por ejemplo, los sistemas de facturación actuales trabajan de esa manera, o sea, entregas solamente documentos electrónicos y te llegan a un proceso de firma electrónica básica, que es tu correo electrónico, que también tiene una validez. Entonces, ese tipo de situaciones debes tener en consideración. Todos los ciudadanos que ejerzamos algún derecho o tengamos alguna necesidad, deberíamos tener o trabajar con firmas electrónicas para cualquier proceso en estos aspectos. Muchas gracias, Luis. Y bueno, esta pregunta de Fausto Jara dice si es que existe algún sistema o software de gestión documental que se pueda recomendar para las instituciones educativas. El mejor sistema es el que tú generas. No existe un sistema de gestión documental en el cual tú puedas descargarte que sea gratuito. Tú debes generar tus propios sistemas de gestión documental. Incluso por esa razón es que tienes una norma ISO que se denomina la 30300,
ISO 30300, que es la norma que te da los lineamientos mínimos para la generación de un sistema de gestión documental. No existen sistemas de gestión documental creados que se adapten a tu necesidad, a menos que contrates empresas privadas donde ellos te entreguen un sistema que ellos hayan generado, pero debes tener en consideración que la licencia te va a costar cada año. Entonces, la sugerencia es esta. Ahora, si eres docente, no sé si trabajes en tu institución, pero tú, como persona natural, quieres administrar tu información a través de un sistema de gestión documental, mi sugerencia es que descargues el repositorio Alfresco, como te decía. Este repositorio Alfresco, aparte de ser un repositorio virtual, es un administrador y prácticamente, dependiendo de cómo lo trabajes, se transforma en un sistema de gestión documental porque te soporta también firma electrónica. Entonces, podría ayudarte mucho la parte del Alfresco. Ahora, si ya quieres hacerlo más específico, ya debes crear un aplicativo que se ligue al Alfresco para que puedas almacenar tu información electrónica. Agradecerles también a todos y cada uno de ustedes por la presencia. Espero que les haya servido bastante lo que les acabo de comentar y haya estado a la altura de lo que ustedes esperaban. Espero yo también estar a la altura de todo lo que ustedes ameritan al respecto. Les agradezco también por la atención